Juan capítulo 1, versículo 30, y vamos a tratar de llegar hasta el 34, a ver si lo podemos, para terminar el tema de Jesús, el Cordero de Dios. ¿Sí? El que lo tenga lo puede leer. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, era primero que yo. Y yo no le conocía, más que para haberse manifestado ante él. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, porque me envió a bautizar con agua, aquel me dice: sobre quien ve descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Bueno, pues empezamos, hermanos. El versículo 30 ya lo habíamos explicado. Si ven, es muy similar al versículo 27. Es bastante similar al versículo 30 al versículo 27. ¿Sí? Pero aquí quiero recalcar algo que el Juan el Bautista está hablando. Dice: el que viene, dice, de quien yo dije, después de mí viene un varón, ¿verdad? Ese después de mí, ¿qué quiere decir, hermanos? Que Juan el Bautista estaba consciente que su ministerio iba a ir decayendo en la medida que el ministerio de Jesucristo iba a ir floreciendo. Que llegaría el punto en que el ministerio de Juan el Bautista sería quitado y el único que seguiría adelante sería Jesucristo. Es lo que está, por eso Juan dice: después de mí viene un varón. Juan estaba consciente que su ministerio tenía un tiempo, y ese tiempo estaba en la persona al cual estaba señalando. He aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Él es el que viene después de mí. Por lo tanto, Juan, en ese momento que reconoció que Jesús era el Cordero de Dios, ¿verdad?, sabía que su ministerio iba a empezar a bajar, ¿verdad? Y por lo tanto él tenía que tomar esa actitud. ¿Sí? Nosotros debemos de también, hermanos, saber en qué momento, ¿verdad?, nuestro ministerio va a florecer y en qué momento tiene que empezar a menguar. Así nuestra vida espiritual, en qué momento debemos de ir creciendo y en qué momento debemos de sentirnos humildes y abajo de todo. ¿Sí? Vamos a ver la actitud de Juan el Bautista también ante el Señor. Vamos a ver lo que nos enseña el ministerio de Juan el Bautista en estos versículos. Y nos vamos a aprender bastantes cosas de ello. Fíjense, vamos ahorita, por favor, a Mateo capítulo 14, versículos 10 al 14. Mateo capítulo 14, versículos 10 al 14. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y daba a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron nuevas a Jesús. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Fíjense, ¿no? Amén. Ahora Juan capítulo 3, versículo 30, por favor. Juan capítulo 3, versículo 30. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan. Es necesario que crezca, pero que yo también. Estas es la palabra de Juan el Bautista, ¿verdad? Vemos cómo dice: es necesario que él crezca y que yo
vaya bajando. Y así, como les dije, debe ser nuestra vida. En nuestra vida espiritual, en la medida que vamos creciendo, Cristo va creciendo en nosotros y nosotros vamos, ¿qué? Menguando. Como Gálatas 2:20 lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es como la de Juan el Bautista. Él tiene que ir creciendo y mi yo tiene que ir menguando. No pueden ir a la par. Eso significa que estamos en algo mal. Algo está afectando nuestra vida espiritual. La verdad de un verdadero cristiano es que Cristo va creciendo y el yo va menguando. De tal manera que ya no ves tú tus cosas, sino ves lo que le conviene a Cristo, ¿verdad? Y es lo mismo que veía Juan. Y vamos a ver más adelante en versículos que vienen posteriores cómo hasta Juan le indica a sus discípulos que sigan a Cristo. Así es. Así es, efectivamente, ¿verdad? Entonces, con estos versículos nosotros podemos ver cómo Juan ya estaba previendo, ¿verdad? Que él iba a desaparecer del mapa. Y por eso empieza a señalar a Cristo. Desde que conoce que Él era el Cordero de Dios, le empieza a señalar a la gente que a Él tenían que seguir. Imagínense, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, a un hombre que lo seguían multitudes, porque a Juan el Bautista lo seguían multitudes. La gente iba al desierto a buscarlo. Tenía un ministerio, podríamos llamarlo en los términos de hoy en día, exitoso. La gente iba y oía su predicación y se bautizaba. Hasta sus enemigos iban ahí a oírle, ¿verdad? Y de repente él sabe que aparece el que va a ocupar el lugar de él y que él va a ser quitado. Muchos hoy en día, muchos ministerios hoy en día lo que hacen es tratar de apagar al otro. ¿Para qué? Para que ellos sigan brillando. Y aquí nos enseña algo perfectamente. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, independientemente de que obviamente Juan estaba señalando al Mesías, es que si nosotros podemos ayudar a que un ministerio crezca, tenemos que ayudarlo a que crezca. Aún a pesar de que nuestro ministerio se vaya desvaliendo, se vaya desvaneciendo, porque no tenemos que vernos nosotros, tenemos que ver la obra de Cristo. Y es lo que Juan vio ahí. Juan sabía que venía señalando a Cristo y que Cristo era el que tenía que ser alumbrado en ese momento y él tenía que salir de escena. Entonces él empezó a señalarlo. Y hoy en día nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Aún en nuestra vida espiritual debemos de hacer que la gente ponga los ojos no en nosotros, sino en Cristo. Yo no soy ese. ¿Se acuerdan las clases pasadas cómo Juan le preguntaban, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O Elías o el profeta? Y él decía, no, yo no soy. ¿Verdad? Así igual nosotros, hermanos. Aún en nuestra vida hoy en día tenemos que señalarle a la gente, yo no soy quien puede resolver tus problemas. No es mi religión la que puede resolver tus problemas. No es Cristo el que va a resolver tu principal problema, que es que estás en enemistad con Dios y necesitas reconciliarte. Entonces lo vemos aquí con Juan y tomar esa actitud. Desde hoy tenemos que tomar la actitud de que Él crezca y yo mengo, ¿verdad? Y dice Juan, ¿verdad? En el versículo que leímos, dice, y yo no le conocía. ¿A qué se refiere Juan con y yo no le conocía? Nosotros sabemos a través de las páginas de la Biblia que Juan era el primo de Jesús, primo carnal, ¿verdad? Sí, eran familiares, ¿verdad? Inclusive María fue a estar unos meses con Elizabeth, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decía que no le conocía? Bueno, porque no le conocía que era el Mesías. O sea, Juan todavía no sabía que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Por eso dice, yo no le conocía. A lo mejor hubo momentos que se visitaron mutuamente porque vivían en lugares distantes, ¿verdad? No vivían en la misma ciudad, vivían en ciudades distantes, tanto Juan como Jesús, pero a lo mejor de repente en algún año, ¿verdad? Se veían, o cuando tenían que ir año con año a Jerusalén o algo, a lo mejor ahí se juntaban y platicaban como niños. Pero Juan no conocía que él era el Mesías. Por eso dice, yo no le conocía.
Acuérdense que ese bebé, Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando estaba aún en el vientre de su mamá y que vino María ya embarazada de Jesús, ¿qué pasó con Juan? Dice que el bebé empezó, ¿verdad?, a moverse, a quitarse, reconociendo que el bebé que venía ahí era su Señor, pero no lo veía. Lo mismo sucede aquí. Cuando Juan ve venir a Jesús, su espíritu reconoce que viene alguien, ¿sí? ¿Y cuándo se dio cuenta que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios? Cuando se cumplió lo que Dios le dijo, sobre que en veas descender el Espíritu Santo, ese es, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Por eso dice Juan, yo no le conocía, ¿verdad? Lo conocía como ser humano, pero no lo reconocía todavía como el Mesías. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, ¿cómo conocemos a Jesús? Sí, pero ¿cómo lo conocemos? ¿Como persona o realmente como el Señor de nuestras vidas? Sí, lo tenemos que reconocer así, pero una cosa es conocer y otra es reconocer. Una cosa es decir, Jesús es mi Señor, y otra cosa es vivir que es el Señor de nuestras vidas. Y es lo que tenemos nosotros que buscar, ¿sí? Como dijo Dios, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tenemos que examinarnos que esta palabra no sea aplicada a nosotros, que de labios digamos, Jesús es el Señor, ¿verdad? O como decía un hermano evangelista hace muchos años que oí predicar, que decía, el cristianismo hoy en día toma a Jesús como rey, pero como rey hoy en día, donde el rey, por ejemplo en Inglaterra, nada más está para cuestiones políticas, religiosas, de farándula, ¿verdad? Pero quien gobierna realmente Inglaterra, ¿quién es? El primer ministro. Dicen una vez que el primer ministro llegó con la reina Isabel de Inglaterra, ¿verdad? Y le dijo, reina, le presento aquí unos cambios que se van a hacer y todo, necesitamos su firma. Y ella dijo, ¿y qué pasa si no firmo? Si me niego a firmar. Y le dice el primer ministro, nada más le recuerdo que yo represento al pueblo, o sea que tiene que firmar. Ah, ok, y firmó. Entonces, lo mismo sucede a veces hoy en día, como el término rey o el término señor hoy en día aplicado en los días que estamos viviendo no es lo mismo que en los días de Jesús. En los días de Jesús el rey decía algo y se hacía. Entonces es lo que nos dice la palabra de Dios y es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Estamos respondiendo al señorío de Jesucristo como Él nos lo está pidiendo? ¿Estamos obedeciendo su palabra como Él dice que la tenemos que obedecer? O decimos como hoy en día, el Señor es mi rey, pero yo soy el primer ministro de mi vida. El Señor lo tengo en el trono, pero yo soy el que gobierna. Y yo le digo qué hacer. Tenemos que tener cuidado con esto, hermano. Tenemos que conocer a Jesús realmente como lo que Él es, ¿verdad? Como el Señor, como el Dios Todopoderoso, como el Rey que gobierna y controla nuestras vidas, y yo tengo que sujetarme a lo que Él dijo, aunque no me guste. Tenemos que cambiar nuestras maneras de vivir. Entonces, cuando Juan ve venir a Jesús, sintió en su espíritu que Él era, ¿verdad? Por eso señaló, he ahí el Cordero de Dios. Todavía no lo bautizaba, pero lo señala, he ahí el Cordero de Dios. Sintió esa corazón y fue confirmado cuando lo bautiza y viene y desciende el Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, tenemos que ver ahora, ese hombre, ese profeta de Dios que Jesús mismo dice, no ha habido ni habrá otro profeta más grande que Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús lo reconoció como entre los hombres, no hay un profeta más grande que él. Pero ese hombre
Juan el Bautista era igual de débil que nosotros. Y a pesar de que Juan el Bautista sintió la corazonada y señaló al Cordero de Dios, ¿verdad? A pesar de que lo bautizó, lo levanta y ve al Espíritu descender sobre él y oye la voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Juan es apresado en la cárcel y en esos momentos Juan tiene un momento de debilidad. Juan tuvo un momento de titubeo de su fe. ¿Y qué hizo Juan? Habló con uno de sus discípulos y dijo: vayan y pregúntenle si él es el que tenemos que esperar. Pero si ya había recibido Juan las confirmaciones, ¿por qué pasó eso? Es ser humano. Porque es ser humano. Por eso Santiago dice, ¿verdad? Cuando leemos, Elías era un hombre también sujeto a las mismas debilidades e imperfecciones que nosotros, pero oró y Dios le respondió, ¿verdad? Juan el Bautista no fue un ser superdotado, era un hombre con las mismas debilidades que nosotros, y por eso cuando él estaba en la cárcel, él titubeó y mandó a decir: pregúntenle si él es, quizá me equivoqué, ¿no? Pero vayan y pregúntenle. ¿Y qué hace Jesús cuando van y le preguntan? Vayan a decir a Juan el Bautista que ¿qué le pasa? ¿Por qué anda dudando? ¿No? ¿Va y lo regaña? ¿Verdad que no? Dice: vayan y digan que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados. Le empieza a hablar del poder del reino. Y entonces, ¿verdad?, los discípulos van y lo confirman con Juan. Pero Jesús no reprendió, sino animó a su siervo. ¿A qué? A fomentar su fe. Y es lo que nosotros tenemos que ver. Aunque Juan está aquí señalando al Cordero de Dios, pueden llegar momentos en tu vida, en mi vida, en la vida de otro hermano que pueda titubear en su fe por la situación que esté pasando. Y yo lo que tengo que hacer no es venir y aplicarle el espadazo, ¿verdad?, para terminar de tumbarlo, sino debo de animarlo a que su fe vuelva a fortalecerse. Una pregunta. Sí. También Jesús, ¿no? Yo pensé que también se iba a verdad. Cuando estuvo en la cruz y dijo: Dios mío, Padre, perdona tu hermana. O sea, yo como que agarra los ojos sus padres, lo habían abandonado. Y luego también No es tanto que dudara, o sea, se sintió como un momento de debilidad. no, más bien ahí lo que podemos ver es que él en un momento dado sintió la agonía. No dudó, porque él nunca dudó de: Señor, ¿me llamaste? ¿Realmente yo soy el Mesías? No dudó en eso. ¿Realmente voy a morir en la cruz del Calvario por la humanidad? ¿O realmente mi sacrificio va a ser? No, él nunca dudó de eso. Se sintió entonces él como que había dejado. Sí, imagínate alguien con que conviviste toda tu vida, desde que naciste hasta ahorita, y de repente esa persona te da la espalda. Porque me imagino que al verse ahí colgado, ya en el madero, entonces Dios mío, se siente que Él no está ahí con él. Así es. Se sintió el desamparo, no la duda, sino sintió el dolor del desamparo. O sea, que Dios le había dado la espalda, el Padre le había dado la espalda. ¿Por qué? Por el pecado que estaba cargando. Por eso es que Jesús exclama así: ¿por qué? O sea, ¿por qué me has desamparado? Por causa del pecado. Pero no es porque dudara él de su obra, sino sintió el que su padre le diera la espalda. Eso es lo que sintió Jesús, dolor. Cuando él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Ahí estaba en una batalla campal con su carne. Ay, sí, podemos decirlo. ¿Por qué? Lo que les dije, porque le esperaba. No, Jesús no le tuvo miedo a la cruz, porque eso lo estaban pasando cantidad de gentes en el Imperio Romano. La cruz era el instrumento de muerte que el Imperio Romano había puesto como ejemplo para los que se sublevaban, ¿verdad? Y había un montón de gente ya crucificada antes de Jesús. Jesús no le tuvo miedo a la cruz. Jesús lo que le tuvo miedo era la ira de Dios allá. Porque Jesús sabía que la ira de Dios se iba a cargar sobre él.
porque Él necesitaba cargar la ira de Dios para que nosotros no la recibiéramos. Él entonces en la cruz iba a pasar, iba a cargar el pecado de todos nosotros, porque no nada más era la agonía de la muerte de cruz, era cargar el pecado de todos nosotros, y era sentir el desamparo de Dios y la ira de Dios sobre él. Entonces, como lo vimos en la clase pasada, eso fue lo que pasó. Pero Jesús sabía lo que iba a él. Él inclusive, hay un versículo por ahí, dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. O sea, Jesús iba con un gozo interno a la cruz, pero a la vez con un lo que le esperaba. Como Pedro, yo no te conozco y no me voltea y lo ve. O sea, dice, no, Así es. y ya cuando iban en el camino, veía a madre, veía a las otras personas, otros lo querían. Y lo vio en realidad, no, pero como otros, para él. Sí, sentir lo que les digo, el desamparo de las personas que andaban contigo, ¿no? Jesús lo sabía, mas sin embargo como humano lo sintió. Es como alguien me preguntaba, me decía hace unos días atrás, oye, ¿por qué Jesús lloró? No entiendo, porque era humano. Es 100% Dios, 100% hombre. Y él al acercarse a la tumba de su amigo, su mejor amigo, que era Lázaro, y dice que volteó y vio a las multitudes llorando. Jesús lo conmovió y le salieron las lágrimas, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, es el versículo quizá más impactante, Jesús lloró. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lloró? Por la situación en que estamos metidos nosotros los seres humanos por causa del pecado, la destrucción que produce el pecado en nosotros. ¿Sí? Por eso, que produce ¿qué? La muerte. Cuando fue tentado, que le hacía ver todo lo que iba a pasar en su nombre, No, ahí cuando fue tentado no vino nada del pecado. O sea, ahí fue el pecado sobre él, pero no vio a la humanidad sobre el pecado. Como humano pudo haber fallado, pero fue así es. Y fíjense, ahí, ahorita que estuve ahí viendo, y de una vez lo vemos un poquito, la tentación de Jesús, lo que Satanás quería lograr con Jesús, es que él se desprendiera de depender del Padre y actuara por iniciativa propia. No, lo que él quería es que Jesús actuara con sus poderes. Y si lo lograba hacer, entonces el plan se iba a cortar, porque el plan eterno era Jesús se somete al Padre. La misma tentación que le hizo a Eva y a Adán. Si tú puedes ser independiente de Dios, ese fue el fin de la tentación. Hacer a Jesús independiente del Padre. Tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Hazlo. Tú puedes hacer. Pero lo que pasa es que creo que le demostraba cómo iba a ser el mundo. Mira cómo lo vamos a hacer. Mira, si vos eres el que no van a seguir matando. Algo que no se debe hacer. Está escrito. Sí. Fíjense las tres tentaciones. Una es, di que estas cosas se convierten en pan. O sea, actúa con tu poder, ¿no? Dos, aviéntate de este lugar, porque los ángeles van a venir a ayudarte. O sea, independízate de Dios, no dependas de Él. Siempre el fin de la tentación es independízate. Y luego le dice, mira, todas estas cosas te daré. O sea, el Padre te ha prometido que si te crucificas en la cruz, Él te va a dar un pueblo. Porque esa está, y lo vamos a ver posteriormente, es una promesa del Padre hacia el Hijo, de verdad, que le iba a dar generación. O sea, que la muerte de Cristo iba a producir en él que el Padre le diera lo que nosotros hoy somos.
Lo vamos a ir viendo. Pero Satanás le dice, yo te ahorro la cruz, te doy las naciones. Era mucho más lo que le estaba dando que lo que para Satanás era más lo que le estaba dando que lo que Dios le iba a dar a él. Independízate del Padre. O sea, la finalidad de Satanás era esa, independízate del Padre. Si Satanás lograba eso, entonces ¿qué pasaba con Jesucristo? Caía en el mismo pecado que Adán y Eva. Porque esa fue la finalidad del pecado de Adán y Eva. Independízate de Dios. Y es lo que hoy vemos en la humanidad, es independencia de Dios. Quieren independizarse de Dios y no depender de Dios. Ese es el poder del pecado. Ese es el engaño del pecado. Creer que podemos vivir independientes de Dios. Y ese es el fin de la tentación de Satanás. ¿Por qué pecó tanto Satanás? Quiso ser independiente de Dios. Porque él era un ángel. Él era un ángel, ¿no? Era un querubín. Era un querubín. Quiso recibir la misma adoración e independizarse de Dios. Poner su trono junto al trono de Dios, es decir, Dios y yo gobernamos juntamente. No quiso quitarle el trono a Dios, quiso crear un trono alterno e independizarse. Como Dios, Así es. Voy a ser Jesús, ¿no? Así es. Voy a ser igual que tú. Y ahí vemos el fin del pecado. Y el fin del pecado es ese, buscar la independencia de Dios. Esa es la finalidad del pecado. Cuando nosotros cometemos un pecado, hermanos, es eso. Nos estamos queriendo independizar de Dios. Busca el pecado que quieras. Mentira. Me busco independizar de Dios, no depender de Él. ¿Qué otro pecado? Envidia, fornicación, adulterio. El pecado principal es eso, independizar de Dios. Va hacia ese fin. Y ese es el poder del pecado. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? En las bodas de Canaán, ¿quién le dijo convierte el agua en vino? Pues María. Su mamá, ¿verdad? María. Ese capítulo lo hizo porque Jesús, ella va y le dice Jesús, ya no hay vino. ¿Qué quieres que yo haga? Dice Jesús, es que no hay vino. Y él no le dejaba nada a su agua. Entonces manda a traer los hornillos de agua y le convierte el agua en vino. Y decían que el vino más exquisito que había sido en ese momento. Ahí hay que ver, no es ¿qué quieres que yo haga? Jesús no le respondió eso. No, sino que ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Él no era como quien dice de la fiesta, él era como un invitado, ¿no? Yo sí lo estoy diciendo que Más bien, soy un invitado, no soy el que organizó la fiesta. más bien ahí, y voy a hablar así un poco claro, lo que Jesús le estaba explicando, de acuerdo a las palabras que Jesús le estaba diciendo, es lo que Jesús le dijo cuando era niño a su mamá, cuando su mamá lo fue a buscar, ¿verdad? Y lo hallan en el templo y le dicen, Jesús, o sea, te andamos buscando. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿No te sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué le estaba diciendo ahí a María? Y vez tras vez Jesús lo confirma. Le estaba diciendo, María, tú no tienes nada que ver en mi ministerio. Como lo que lo tenía que soltar. Sí, que era una independencia total. El ministerio de Jesús, lo que Jesús vino a hacer, nada tiene que ver con María. María solo fue un vaso escogido por Dios. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Cuando María, fíjense, Jesús una vez estaba predicando a las multitudes, ¿verdad? Y una mujer se levanta, dice, bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te vio nacer. Y Jesús le responde, antes, bienaventurados los que creen y oyen en la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Bueno, que soy más bienaventurado que María en el sentido de su nacimiento. Como que dice que María no era nada. Así es, solo fue el instrumento para venir a este mundo. Y Jesús
vez tras vez, cuando Jesús lo quisieron ligar con su madre, Jesús rechazó eso. Volvemos a ver otro caso cuando Jesús está otra vez predicando a las multitudes y vienen su madre y sus hermanos a buscarlo, dice, ¿verdad? Pero a causa de la multitud no podían entrar, entonces le mandan a avisar que estaban afuera. Algunos comentaristas comentan que es porque vieron a la multitud y tanto María como sus hermanos se preocupaban, ¿verdad? Entonces lo fueron a buscar y van y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice que señalando a sus discípulos dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Y otra vez Jesús vuelve a rechazar eso. ¿Para qué? Precisamente para quitar toda idea de que María tiene una influencia sobre él. María no tiene ninguna influencia sobre Jesús, absolutamente ninguna. Y Jesús, si nosotros leemos los 4 evangelios, cada vez que María quiso hacer algo sobre él, él le dijo, apártate, no tienes nada que ver en este detalle. También ella se aparece, no le dice, vamos. Ella como que se preocupaba como madre. ¿Como madre? De ser madre. Se preocupaba por su presencia. Y estaba preocupada. Y decía, Jesús le dijo a uno, llévate la casa. Y él estaba ¿Sí? Y podemos ver esa parte, por eso lo que digo, eso es importante, ver esa parte de Jesús. Ahora, Jesús no descuidaba a su mamá, como ser humano la cuidaba y la honraba, ¿verdad? Pero él siempre dejó en claro que ella no tenía nada que ver en la obra que él venía a hacer, ni nada en lo que se venía a contemplar. Nosotros podemos ver en los evangelios que Jesús siempre, cuando alguien quería vincularlo, Jesús decía, no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese detalle, ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? María fue un vaso escogido y bendito entre todas las mujeres, dice la palabra de Dios, y todo cristiano, ¿verdad?, reconoce que Dios la utilizó a María, pero de ahí María no tiene absolutamente ningún poder sobre Jesús. No tiene ningún poder. La Biblia no le da ningún poder a María. ¿Sí? Y eso nosotros lo vemos en la Escritura. Como un día, platicando con alguien, le comentaba, ¿verdad? Y le decía, si María tenía tanto que ver en el Evangelio, ¿por qué Pablo no escribe de ella? Pablo escribió la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento y ni una sola vez Pablo nombra a María. Juan, al que le dejó Jesús encomendada a su mamá, ¿verdad? Porque él iba a morir y su mamá tenía que ser cuidada por alguien tenía que sustentarlo, porque José ya había muerto, el papá. Entonces Jesús se le encomienda a Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y Apocalipsis no nombra a María. Pedro, el apóstol, ¿verdad?, al cual Jesús le dijo que tendría las llaves, ¿verdad? Primera, segunda de Pedro, no nombra nada de María. Santiago, hermano de Jesús, el que escribió la epístola de Santiago, no nombra para nada a María. Judas, el otro hermano, el que escribió la epístola de Judas, no el Iscariotes, el otro Judas, ¿verdad?, no nombra para nada a María. Dios se centró en las enseñanzas. Dios se centró en sus enseñanzas, el centrado que él había predicado. Así es. Y María se ve en el momento. Así es. A mí lo que siempre me asombra es decir, cómo de todas las mujeres del mundo, Dios dijo, es algo que a mí me asombra, es una bendición, un privilegio. Es que Dios escogió a ella, algo que tiene que tener para ser elegida de todas las mujeres del mundo. eso lo vimos Nada más eso en clase de pasada el jueves, ¿no?, que hablamos sobre eso. Y nada más, pero Jesús siempre le dijo a su esposa, vaya mi pareja de una mala y todo eso se traba de su padre y sus enseñanzas, y eso fue lo que ellos hicieron. Así es que en el proceso de la elección de Dios no hay algo bueno en nosotros, lo bueno está en Dios. Como cuando Dios dice, voy a destruir a toda la humanidad, la voy a deshacer, ya me cansé, solo
su corazón es continuo mal. Pero dice, ¿cómo dice la escritura? Pero Noé halló gracia delante de Dios. Pero la Biblia no habla de algo bueno de Noé, habla de algo bueno de Dios, la gracia. ¿Cuál fue la única cosa por la cual Dios eligió a Noé? Por su gracia. Su gracia. ¿Por qué eligió a Abraham? Abraham era un idólatra. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, que era una ciudad idólatra. Su familia era idólatra. Y lo escoge. Así como hoy, hermanos, así como hoy, hay una bendición más grande que la que tenían ellos. Y es ser elegidos por la gracia de Dios para salvación. Dice Hebreos que los profetas y toda la gente del Antiguo Testamento deseaba mirar lo que hoy nosotros estamos viviendo. Hoy nosotros estamos viviendo lo que ellos anhelaban vivir. Ellos decían, ¿cómo queremos vivir sabiendo que el Mesías ya vino? Dice Hebreos eso. Y ellos lo saludaban de lejos, como mirándolo, ¿verdad? Por el espíritu profético que tenían, lo miraban y sabían que iba a venir eso. Pero ellos, me imagino a Isaías diciendo, ¿cómo me gustaría vivir en aquel tiempo? Pero la Isaías también que tenía un poco pensado, porque no ahora sí. Bueno. Para poder ver tantas cosas, que tenía pero ese era el rebelde, el pueblo rebelde. Estamos hablando de los profetas que sí tenían los ojos viendo, o sea, que veían a Dios y tenían los que escribieron las escrituras, Isaías, Jeremías, Daniel. Ellos vieron, dice, pero ellos anhelaban vivir lo que nosotros estamos viviendo. Sí, por eso digo, ellos anhelan vivir lo que nosotros estamos viviendo ahora. Ellos anhelaron lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces nosotros estamos viviendo hoy en día algo mucho mayor que lo que ellos. Ellos vivieron con las sombras, nosotros vivimos ahora con la realidad. Ellos veían todo bajo sombra, hoy nosotros lo vemos todo tal cual es. Entonces tenemos ese gran honor, gran privilegio de vivir en este tiempo. Pero al que más se le da, más se le demandará. Nosotros tenemos una deuda bien grande con el Señor. Lo vamos a ir viendo. Bueno, busquemos, por favor. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3. ¿Qué, perdón? Romanos capítulo 15, versículo 1 al 3. Del 1 al 3, porque era lo que no entendía. A veces hablo muy rápido, perdón. No, lo que pasa es Sí, no. Y alguien no me acuerdo quién me dijo, ay, hablas muy rápido. del oído. Ok. Entonces por eso a veces pregunto. No, está bien. No, pues las veces que necesiten preguntar con toda confianza, ¿eh? Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3. Quien lo tenga, que lo lea, por favor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, el imperio de los que vituperaban. Entonces vemos aquí como Pablo, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia en Roma y le dice, así que los que somos fuertes debemos soportar ¿qué? ¿Qué debemos soportar, hermano? Los que somos así, los que nos creemos bien maduros acá espiritualmente y bien power. ¿Qué debemos de soportar? Soportar el carácter, todo. Soportar las flaquezas de los débiles.
quizás a darnos como nosotros mismos, porque Jesús nunca lo hizo para agradarse a él. Sí. Jesús no, como somos, cuando hacía los milagros, no era para sentirse él más grande, porque no hacía milagros de su padre. Lo que Pablo está diciendo es que yo debo de soportar las flaquezas de mis hermanos débiles. Yo debo soportar, y lo que estamos viendo como Juan, ¿verdad? Que tuvo una flaqueza y que titubeó si realmente Jesús era el Mesías, si realmente Jesús era el Hijo de Dios que había dicho. A pesar de haber estado en esa fortaleza, hubo un momento que dudó Juan. Esa es una flaqueza, hermano. Y los que nos creemos fuertes espiritualmente, tenemos que soportar esas flaquezas y ayudar, ¿verdad?, a levantarse. Eso es lo que le está diciendo Juan, y no agradarnos a nosotros mismos. Así. Y es que por una duda, yo no sé qué dice, no le entiendo. Los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. ¿Qué es eso? Los vituperios, ¿qué es un vituperio? Yo no me quedé así. Ahí lo puedes buscar en tu La definición correcta no me la sé, pero ¿qué es un vituperio? Cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te hace una afrenta a tu persona, es un vituperio. Entonces dice, los vituperios de los que tu vituperio, Le está levantando un falso. ajá. Yo la que no escuché, nada más digo que Dios la perdone. Entonces, ¿qué dice Jesús? Todo eso, todo lo que la gente ha expresado mal de Dios, todo lo que nosotros hicimos en rebeldía a Dios y todo eso cayó sobre Cristo. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es lo que está diciendo ahí Cristo. A ver, léelo. Obra masculina, censura o desaprobación que una persona hace con mucho derecho contra algo o alguien. Que te vitupera. Y ahí está hablando Jesús con el Padre, diciendo, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, así es. En Jesús cayó todo el pecado de nosotros. Por eso el Padre permitió que la gente se ensañara con Jesús antes de la crucifixión. Los romanos se ensañaron con él cuando lo golpearon en el templo, antes de que lo llevaran a los romanos también. Cuando lo llevaron ante los romanos se ensañaron, lo golpearon, lo desfiguraron. La palabra de Dios dice en Isaías que su parecer ya no era el de un humano. A ese grado lo maltrataron. Es la pasión de Cristo apenas más o menos se pone cerca de lo que fue realmente. ¿Sí? Yo sentía que eran como unos daños. Desgarraban la carne. Entonces la Biblia dice que, y ahí tú lo ves y todavía se ve humano, pero la Biblia dice que su aspecto ya no era el de un humano. De tal manera lo desfiguraron que su aspecto ya no parecía el de un humano. Así maltrataron a Cristo, se ensañaron totalmente. Por eso Jesús dice, los vituperios de los que te vituperaran cayeron sobre mí. O sea, Jesús cayó todo el pecado de nosotros, toda la ira de Dios, cayó sobre Cristo. Todo lo que venía sobre nosotros cayó sobre él. Por eso nosotros podemos ser perdonados en el momento en que Cristo nace dentro de nosotros, en el momento en que nos arrepentimos y depositamos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él cargó toda esa ira y esa condenación, Él la cargó por nosotros. Por eso es que el Dios nos puede perdonar. Ahora nosotros tenemos que perdonar así. Por eso dice soportar las flaquezas de los débiles. ¿Verdad, ese hermano que de repente es cuchillito de palo, algunos que le llaman, ¿verdad? Que dicen, no hiere, pero cómo molesta, ¿no? No corta, pero sí, ¿cómo molesta? Es cuchillito de palo, ¿no? Entonces, tengo que soportar esas personas, ¿sí? Y soportar las diferencias de caracteres y culturas, lo que hemos venido hablando. Tengo que soportar las flaquezas de los débiles, ¿sí? Actuar por el amor, como dice Pablo, si a mi hermano le es ocasión de caer, que yo coma esto, no lo como.
Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Y a lo mejor alguien se asuste por aquí, pero no quiero que se asusten. Madúrenlo espiritualmente. Yo estaba en una reunión ahí con los vecinos, hicieron carne asada. Y el que organizó la carne asada me pasa una cerveza y me dice, ten, tómala. Le dije, no, gracias. Dice, porque tu religión te lo prohíbe. Digo, no, te equivocas. Yo si quiero puedo tomar la cerveza y no peco. Y es una realidad, hermanos. Usted puede tomar una cerveza y no peca. Porque la Biblia, si usted encuentra, y búsqueme en la Biblia, donde dice que no puede tomar vino. Jesús tomaba vino. Lo que la Biblia prohíbe expresamente es emborrachar. Eso sí lo prohíbe la Escritura. O que te empieces a marear, hasta ahí. Ya no tienes que seguir. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso le dije, te equivocas. Sí puedo, si quiero, y no peco ante Dios. Pero te voy a decir por qué no la agarro. Porque tú ahorita sabes que yo me estoy tomando una cerveza. Pero el vecino que está allá, y el que está allá, y el que va pasando, no lo sabe. Y no sabe que es la primera. Y no sabe que es una. ¿Sí? Al rato voy y le predico el evangelio y me va a decir, ¿tú qué me dices si te vi tomando? Eso es lo que yo cuido. Yo no cuido el que me voy a tomar una cerveza. Me la puedo tomar, pero puedo dañar a un tercero, y eso es lo que yo tengo que cuidar. Ahora yo perdón de lo que voy a decir, como líder, la palabra sí me expresa. Ya cuando alguien está en un liderazgo, sí le dice, no vino. Eso sí le dice. Ya cuando estamos en un liderazgo, dice, no. ¿Por qué? Precisamente por eso. Por el testimonio. No pasa nada, hermana, disciplina. ¿Pero te la tomaste dentro de tu casa? Sí. Pero tomaste en casa. Sí, que lo había hecho. Sí, es, hermano. Ahí me cayó me la tomo. Sí. Me voy a decir un caso así rápido para poner alguna cosa. Y sucedió en la vida real. Una comisión de pastores fue a España a convivir con unos pastores de España. Iban a hacer un congreso, no sé. Entonces llegan y el agua ya es carísima en España, ¿no? Entonces llegan y me dicen, ¿qué van a querer los pastores de México? Coca-Cola, por favor. Los pastores de España, tráiganos una copa de vino. Dicen, me comentaba un pastor de México, y todos así, ¿cómo, hermano? ¿Va a tomar vino? No, la Biblia no dice, no, se empezaron. ¿Y qué les dicen ellos? A ver, en primer lugar, ¿dónde dice la Biblia que no puedo tomar vino? Segundo lugar, ¿qué hace más daño? ¿La copa de vino o tu Coca-Cola? Lo mató, dice, nos mató. Entonces, que el vino, cuando menos para el corazón. Inclusive es recomendado una copa de vino antes de cada comida, ¿sí? Por digestión y porque tiene propiedades. No, usted no está en edad todavía. Una vez un pastor que vino de Guatemala le dijo a alguien en la iglesia, oiga, pastor, es que me regalaron una botella grande de vino, dice, y tengo la tentación en la casa, ¿usted cree que es malo que me la tome? Y el pastor le contestó, le dijo, es malo que te la tomes en tu casa, pero si la traes a la iglesia y cada quien una copita, no hay. Le dijo así, dice, no es
es malo. Pero la vas a meter, ¿no? Dice, aquí, todo un poquitito, y el hacer la perita, y media manzana. Ya se me dio que es malo. Entonces, ¿qué dijo? Si ahora y queda santificada. No, con una copita cada quien y ya se va a acabar la tentación de su casa. No es malo, hermanos, en serio. Malo es, les repito, ya que hagamos una en un vicio o en emborracharnos, ¿no? Ahí sí es malo. Y no porque el emborracharse sea pecado, sino porque te puede llevar a cometer cosas terribles, porque pierdes el control de ti mismo. ¿Cuánta gente, hermano, no ha habido que cuando reacciona, vieron las tonterías que hicieron y se arrepienten de lo que hicieron, ¿verdad? Gente que ha matado a su mejor amigo por una borrachera, por su familia. Entonces, porque la borrachera nos puede llevar a cometer actos Pero ¿qué pasa ahora? Y lo que veamos aquí, soportar las flaquezas de los débiles. Supongamos, hermanos, que tú dices, bueno, yo voy en un restaurante, estoy conviviendo con mis hermanos y se me ocurre pedir una copa, ¿no? Pero hay un hermano que acaba de salir del alcoholismo. Le dice, hermano, va a pedir una copa. Entonces, yo sé que él es débil en ese sentido. ¿Qué tengo que hacer yo? No, gracias, cancélame la copa. Por amor a esa persona. ¿Sí? Ahí es donde lo que la palabra de Dios dice, soportar las flaquezas de Dios. Como dice Pablo, yo puedo comer de todo, pero si a mi hermano le es tropiezo que yo coma esto, no lo voy a comer, delante de él no lo voy a hacer. Como que nos pasamos de bolsita. No, fue un año. Dejé el alcohol, dejé el cigarro. Pero también dice. Dice que ya dejó la mujer. No, ¿cómo? Dijiste mujeres, no mujeres. Bueno, pues entonces, ¿entendido, hermanos? Tenemos que soportarlas. Esto es soportar las flaquezas de los débiles. Un hermano, ¿cómo usted va a comer eso? Okay. Bueno, estoy entendiendo que el estropiezo no lo voy a hacer. No, hermano, no voy a comer como creo. No caer a la... Esto es la provocación. Y en atentar contra su conciencia. Entonces, no lo voy a hacer nada. Quisieron ir a una discoteca y todo, ¿no? Me dice a una. Y yo digo, bueno, van a pedir algo, pues. Pero no, pues pides una cerveza y yo pido una cerveza y ahí paramos, porque yo ando manejando, no puedo andar con la mesa. Y ese día se les ocurre decir, no, pues queremos una botella. Y yo, ¿cuál quieres? No, pues queremos ter, y yo, peor tantito. Menos me gusta. Bueno, mira, ya cuando la pidieron, obviamente una persona que es bebedora, que había sido bebedora, compramos los frutos. Y viene y me hace así, pero no me sigue la botella, ponla ahí en la mesa. Pero antes de que me la sirvas, permíteme revisarla, ¿sí o no? Y a la hora que me la pone en la mesa, le agarro un poquito, le digo, me la cambias por favor. Así me cambió hasta 7 botellas. Cuando me dijo, ¿sabe qué? Ya no se la voy a cambiar. Yo no hay problema, pues tráeme las 7 botellas, te las voy a pagar ahorita, pero mañana te clausuro el negocio. Bueno, me trajeron, me dieron y me hacen así, cuando le hago así, ahora sí, no nos vamos a quedar haciendo y tampoco nos vamos a quedar. Sí, la verdad es que tenemos que cuidar mucho, les repito, el testimonio, ¿verdad? A donde andemos, cuidar el testimonio. Donde andemos, tenemos que cuidar mucho el testimonio. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo edifica. Debo buscar las cosas que me edifican, ¿sí? Así como puedo comer de todo, debo de buscar aquello que no daña a mi hermano. Porque si daño a mi hermano, entonces sí estoy cometiendo un pecado delante de Dios. Y eso sí, Dios no lo permite. ¿Sí? Si yo daño la conciencia de un hermano, si yo daño
que ese hermano que estaba luchando con el alcoholismo y me ve tomar a mí y se va y se cae en la borrachera, Dios me va a pedir cuentas de él porque fui yo el que provoqué. Y él va a ir a México. Hay que, puedes ir, pero edifica. Puedes ir, sí, pero te edifica. No es que no puedas ir, es que no edifica. Y yo debo de buscar las cosas que me edifiquen. Debo de buscar que mi vida espiritual crezca. Por ejemplo, hermanos, debo poner claro. Jesús andaba en la fiesta de los publicanos y pecadores, de los publicanos. ¿Saben cómo eran las fiestas de los publicanos? Los publicanos no tenían amigos judíos, aunque vivían en Israel. ¿Por qué? Porque ellos eran los que cobraban el impuesto de Roma. Los judíos los odiaban, entonces no tenían amistad con los judíos. ¿Quiénes eran sus amistades? Las prostitutas, los ladrones y alguno que otro soldado o algo por ahí. Entonces imagínense cómo eran las fiestas de los publicanos. Jesús estaba allí en medio de esas fiestas, pero ¿qué hacía? Aprovechaba para predicarles el evangelio. Si yo voy a ir a algo y quiero tomar eso de decir que es que Jesús andaba en estas fiestas, sí, pero Jesús predicaba el evangelio. Si tú vas a ir es para hablarle a la gente de Cristo, es para hacer testimonio en medio de ellos, para que la luz de Cristo brille. No es pecado ir, pero tienes que ir para que Cristo brille. Es lo que Cristo hacía. Si yo voy a ir a una fiesta así es para que Cristo brille y dar testimonio de lo que Cristo es. Pero como pecadores. Los judíos lo señalaban, ¿no? Mira, este come y bebe con pecadores. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser nuestro Mesías? Pero es que Jesús, ¿y qué le respondía Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús no le estaba diciendo que los fariseos estaban sanos, ¿verdad? Sino que se creían sanos. Por lo tanto no podían venir al médico. Pero los que sí, los enfermos, eso sí, él quería estar ahí en medio de la gente que sabía que lo necesitaba. Y es lo mismo con nosotros. Hermano, puedo ir a unos 15 años que no son cristianos, puedes ir, hermano, pero sé testimonio ahí. Sé un testimonio vivo, que la gente cuando voltee y diga, hay algo diferente en ellos. Hay veces, no sé si les ha pasado que alguien se les ha acercado y les dice, oye, noto algo diferente en ti. ¿Qué tienes? ¿No? Cristo. Y ahí es donde aprovecho, pues es Cristo, y mira, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Puedes ir, hermano, pero tienes que ser luz ahí, en donde estés. ¿Sí? ¿Puedo ir a un estadio de fútbol a ver un partido? Puedes ir, hermano, pero tienes que ser luz ahí donde estés. Tienes que ver que la gente vea la luz de Cristo. Y siempre, como les repito, si Jesús es mi Señor, debo de ponerlo a Él en primer lugar. ¿Sí? Ahora, aclaro, ¿puedo ir a esos lugares bajos? No, eso sí no, hermano, eso sí. Eso sí, no, hermano. Entonces, ¿alguna duda al respecto, hermanos? ¿Algo que no? ¿Todo bien claro? Bueno, entonces dice, Juan el Bautista sigue diciendo, ¿verdad? En los versículos que leímos, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Nos dice aquí A.T. Robertson, ¿verdad? Este erudito en el griego, dice, el propósito del ministerio de Juan era el de manifestar a Israel con los privilegios espirituales que tenían, o sea, los privilegios espirituales que tenían el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran esos privilegios espirituales, hermano? Uno,
que eran el pueblo escogido de Dios. 2, nosotros, ¿a quién le dio Dios el Antiguo Testamento? A ellos. Entonces ellos tenían el privilegio que ninguna nación gentil lo tenía en ese momento. Ellos tenían la palabra de Dios hasta el momento dado. Por eso es a lo que se refiere aquí, los privilegios espirituales que tenían, la presencia del Mesías. Por ello estaba bautizando en agua a aquellos que confesaban sus pecados. Explica él. En todo este relato se da por sentado lo que nos hablan los sinópticos, ¿verdad? Del llamado del arrepentimiento y de confesar los pecados, ¿okay? Pero ¿por qué venía bautizando Juan en agua? Porque así tenía que ser. Era el anticipo de lo que vendría a ser el Mesías. Era solo un simbolismo. El agua, ¿qué hace? Limpia lo sucio, ¿verdad? Externamente. Era un simbolismo. ¿Por qué? Porque mismo Juan dice, yo bautizo con agua, pero viene uno que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan, a través del bautismo, estaba haciendo la simbología del que iba a venir, estaba señalando al que iba a venir. ¿Sí? ¿Qué pasó? Mire, ahorita que me espera. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver allí que podemos ver esa parte, ¿verdad? Juan 1:32, ¿qué dice? Te lo voy a leer porque ya lo leímos. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, ¿verdad? Para esto vamos a la profecía de Isaías, Isaías 61, versículo 1 y 2, por favor. Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor Dios es sobre mí, el Señor me envió a predicar a los abatidos y a sanar a Pero ahí te comiste ahí unas letras. ¿Me ha enviado a predicar qué? ¿A quién? a los abatidos. No, están... Ajá, los abatidos, ¿qué? ¿Pero qué? Así nada más dice esa versión. 61, 1 y 2. Buenas nuevas. A predicar a los abatidos, sí, es que no trae esa parte. Buenas nuevas a los abatidos. Así es, a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿verdad? A predicar buenas nuevas a los abatidos. A ver, síguele. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió buenas nuevas a los abatidos. Porque me ungió Jehová. A verdad a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a capturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de Jehová y consolar a todos los imputados. Entonces vean, el Espíritu 1960, sí. Es que si le quitamos las buenas nuevas ya no se escucha igual, ¿verdad? Pero solo con predicar estaba bien, pero sí quería que se viera esa parte de las buenas nuevas, ¿verdad? Fíjense, el Espíritu del Señor está sobre mí, ahí se cumple, ¿verdad? ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo vino y permaneció sobre él, ¿verdad? Lo más importante de ahí, y para esto quiero que vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 17 y Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. 17 y 19. Sí. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y el 19, a predicar el año agradable del Señor. Del 17 al 21, ¿no? Al 17 al 21. Ah, yo pensé que el 17 y... No, 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías,
Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y visita a los a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministerio y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga que estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ok, comparemos las dos porciones. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué omitió Jesús en una con otra? En la de Isaías con la que acabo de leer. Dice que desenrolló el libro y leyó al profeta Isaías. Y leyó lo que nosotros leímos. Pero algo omitió Jesús. ¿Qué omitió? ¿Qué creen que omitió ahí? ¿No? ¿Qué omitió Jesús? En el 2 dice: al año de la voluntad de Dios. El día de venganza de Dios. Exacto. Eso no lo leyó. Se quedó hasta antes de eso. ¿Por qué? Porque eso es algo que se va a cumplir posteriormente. Jesús estaba hablando de lo que iba a ser su ministerio aquí en la tierra. ¿Cuál iba a ser su ministerio? Predicar libertad a los cautivos, de buena voluntad, el año de la buena voluntad del Señor. Hoy estamos en el año de la buena voluntad del Señor. Pero ¿cuándo va a ser quitado? Cuando venga el día de venganza del Dios nuestro, segunda venida de Cristo. Es cuando se cumple la otra parte. Por eso Jesús no lo habló ahí, porque eso no se iba a aplicar en su vida aquí en la tierra, cuando Él vino a dar su vida por nosotros. Su primera parte de su ministerio terminaba en la cruz, y era el año de la buena voluntad del Señor, el año de la buena voluntad del Dios nuestro. Pero el día de venganza, ese vendrá en el tiempo de la gran tribulación y de su segunda venida. Por eso lo omitió. ¿Sí? Sobre que el Espíritu Santo vino sobre él, dice: Juan observó que aquella forma corporal reposó por unos momentos sobre Jesús, es decir, no desapareció inmediatamente, basándonos en pasajes tales como Juan capítulo 3, versículo 34, Lucas 4, 18 y siguientes. Podemos decir lo que Juan vio fue la manifestación visible del ungimiento de Dios por el Espíritu Santo. Este ungimiento, como indican las referencias, incluye dos elementos: a que Dios ordenó al mediador para su obra específica, y B, que el mediador fue capacitado para cumplirlo. ¿Qué significa el nombre Mesías o Cristo? ¿Qué significa? Ungido. ¿Por qué ungido? Porque el Mesías iba a ser el rey. ¿Qué pasaba con los reyes de Israel antes de ser nombrados rey? ¿Qué pasaba? ¿Los qué? Los ungían con aceite, ¿verdad? Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. A que lo ungiera, ¿verdad? O un profeta, a que los ungiera, ¿verdad? Así pasó con David. David fue ungido muchos años antes de haber sido rey, puesto como rey, ¿verdad? Lo ungió el profeta, ¿verdad? Lo ungió Samuel, el que estaba como sacerdote, sumo sacerdote, lo ungió. Por eso Jesús es el ungido. El Espíritu Santo vino sobre él. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre alguien que hubiera sido ungido con el aceite de la santa unción. Si no, no venía sobre esa persona. Quiere decir que el Espíritu Santo solo venía sobre sumos sacerdotes o sacerdotes, sobre profetas o sobre reyes, y nada más. De ahí no venía sobre alguien del pueblo. No venía. Por eso Jesús es el ungido. Él vino, el Espíritu Santo sobre él.
señalándole que Él era, ¿verdad?, el Mesías esperado. Y por eso, y lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar de un tema bien así especial que le dediqué bastante tiempo, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es realmente eso. Desapegado a cultura pentecostal y a cultura tradicional, sino vamos a verlo en la Escritura. ¿Qué habla la Escritura acerca de eso? ¿Qué es realmente el ser bautizado con el Espíritu Santo? Pero ahorita nosotros podemos ver, hermanos, que Jesús vino el Espíritu Santo sobre Él porque Él era el ungido. ¿Sí? Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no permanecía sobre los ungidos. El Espíritu Santo venía, el ungido profetizaba y el Espíritu Santo se iba. Por eso David exclama: no quites de mí tu Santo Espíritu, que muchos quieren ocuparlo para la pérdida de la salvación. David clamó así porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se iba de la persona. Nosotros podemos leer, por ejemplo, con Sansón, ¿verdad? ¿Cuándo tenía las fuerzas Sansón? ¿Siempre? No. Si nosotros ponemos la lectura clara, dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y Sansón agarró las puertas y las rompió. ¿Era que Sansón tenía una superfuerza? No, era el Espíritu Santo que entraba en él y le daba esa fuerza. Nosotros podemos ver cuando un profeta iba a profetizar, dice, y el Espíritu Santo lo tomó y empezó a profetizar, y el Espíritu Santo se iba después de que profetizaba, no permanecía sobre la persona. Pero aquí en Cristo empieza a permanecer el Espíritu Santo sobre el ungido. Así como hoy en día, si tú realmente has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu Santo ahora permanece en ti. ¿Por qué? Porque eres un ungido de Dios. Por eso esta frase que a veces utilizan algunos para amedrentar al pueblo de Dios: no te metas con el ungido, es algo totalmente fuera de razón para la iglesia. Porque en la iglesia todos somos ungidos. Todos, no uno, todos somos ungidos. Esa es la verdad de la iglesia. No es una sola persona. Ahora todos somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros si en verdad hemos creído en Jesucristo. Y como lo vamos a ver cuando veamos la parte del bautismo con el Espíritu, yo no puedo separar al Espíritu Santo de su poder. No lo puedo separar. No puedo separar al Espíritu Santo de su amor. No puedo separar al Espíritu Santo de su santidad. No puedo decir: el Espíritu Santo entró en mí, pero no entró el poder. Nada más entró el Espíritu Santo. No puedo decir: el Espíritu Santo entró en mí, pero no entró la santidad. No puedo decir: el Espíritu Santo entró en mí, pero no entró el amor. El amor va a venir después. Eso viene en la persona del Espíritu Santo. Lo mismo pasa cuando vemos a Jesús como Señor. Un día oí predicar a alguien que decía: acepta hoy a Jesús como Salvador de tu vida y posteriormente acéptalo como Señor de tu vida. No, equivocación. Porque mi fe no está puesta en una función de Jesucristo. Mi fe está puesta en la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo involucra las dos cosas: Salvador y Señor. Si yo quiero nada más aceptar una parte de Cristo, no estoy aceptando a la persona de Cristo. Es como si alguien viniera como embajador de España y viniera con otro cargo político y yo le dijera: pues nada más te acepto como embajador, pero como esto no puedo. Ese Señor trae las dos cosas. Bueno, lo mismo es Él. El que murió en la cruz no solo es Salvador, es Señor, y no puedes separar lo uno de lo otro. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, que ya son las 10, son 9:38. Fíjense, alguien que me busque, a ver, hermana, búsqueme Salmo 51:11. ¿Se me olvidó su nombre? Emanuel. Búscame 1 Samuel 19:12. Hermana, búsqueme 2 de Crónicas 15:1.
19:12. 15. 15:1. Hermana, segunda de Crónicas 20:14. Segunda de Crónicas. Mija, Jueces 14:6. Y tú búscame Juan 15:26. Segunda de Crónicas, perdón. Segunda de Crónicas 15:1, hermano. Juan 15:26 al 27. ¿De lo mío cuánto es? Un capuchino grande. Ah, sí, casi me tocó. 38. ¿Primera de Samuel qué? 1:11, No, 1:11 no. ¿no? 1:12. Primera de Samuel 19:12. 19:12. Sí, sí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu sangre. Está, ¿verdad? Lo que hablamos. Esa es la cita donde David clama eso. No eches delante de mí, de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Primera de Samuel 19:12. Y Mical colgó a David por una ventana y él se fue y huyó y se escapó. Primera de Samuel 19:12. Primera de Samuel, ¿dónde está el 19? ¿Dónde está? 19. Pero, sí. Ahí pongo dos. Primero se quita. Sí, no. ¿Sí? ¿Es ese? Ya. Me equivoqué. Mira que le busque la Reina Valera. Sí. Déjame checar. Bueno, por lo mientras alguien, el que tiene segunda de Crónicas 15:1. 15:1 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Ahí está, ¿verdad? Vino el Espíritu de Dios, lo que decíamos, vino y se va. Segunda de Crónicas 20. Y estaba allí Azaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Feyes, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la Ok. Juan 14:6, Jueces 14:6, perdón. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a León como a un cabrito Primero de Samuel, 1:12. No digo primera. 19:12. Es que aquí no lo entiendo. ¿Por qué se llama Samuel? 19, versículo 12. A lo mejor me equivoqué a la hora de anotar la cita. Capítulo 19. Versículo 12. Y descordó Mical. Sí, Sí, ¿lo ven? Entonces me he de haber equivocado ahí en algún uno. Ahora, ya vi. bueno, pues ¿Cuál era la mía? Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis también testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Sí, 26 y 27. Juan 15, 26 y 27. Entonces, hermanos, vemos, ¿verdad?, cómo en el Antiguo Testamento dice vino y hacían lo que tenían que hacer y el Espíritu se volvía a ir. Tenían otra función que hacer, el Espíritu venía. Y podemos ver varias citas. Cuando Saúl es ungido rey, dice que empieza a profetizar y se une con los profetas, ¿verdad?, en ese momento. Pero el Espíritu se iba y se tranquilizaba. Vida normal. Hoy tenemos ese privilegio, como aquí en la cita de Juan 15, 26 y 27, de que el Espíritu de verdad
ahora mora en nosotros. Y no se va, está en nosotros, radica en nosotros, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes privilegios que nosotros tenemos. Que hoy el Espíritu de Dios no se vaya de nosotros, sino que habite permanentemente en nosotros. ¿Sí? Voy a poner una pausa aquí, porque el tema no lo quiero dejar inconcluso. Vamos a tocar el tema, el bautismo con el Espíritu Santo, pero es un tema que nos vamos a llevar una clase, yo creo, entera con eso, porque quiero detallarlos bien para que veamos lo que realmente dice la Biblia con respecto a eso, con citas bíblicas y todo, pero nos vamos a llevar como una hora de verlo. Entonces no quiero cortarlo ahorita en 15, 20 minutos y que quede a la mitad y dentro de 8 días ver la otra mitad. ¿Sí? Completo. ¿Mande? Completo, verlo completo para entenderlo. Y que las dudas que surjan, ahí tratarlo. Así es. Lo que vamos a ver y es lo que vamos a aprender. Créanme que le dediqué. Perdón, hijo, perdón, disculpa. ¿Qué pasó? El bautismo. Pero no, ahora sí que como voy a sonar a comercial, no se pierdan la siguiente clase, por favor, que va a estar muy... Créanme que esta es la clase que más le he dedicado tiempo. A este tema le dediqué bastante tiempo. Perdonen. El sábado vemos lo del bautismo. Los jueves fue un Apocalipsis. No, el jueves es Apocalipsis. El sábado estamos viendo el Evangelio de Juan, que es el que vamos a ver ahorita, porque Juan dice, y él bautiza con el Espíritu Santo. Vamos a ver a qué se refiere con eso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita con lo que vimos? Nada, todo claro. Me van a hacer sentir orgulloso, me van a decir, te enseño muy bien. No, ¿cómo creen? La gracia de Dios nada más. Pues vamos a orar. Algo que quieran